incertidumbre a la hora de saber si al final va a entrar en vigor y de qué manera y con qué apoyos. Y por otro lado, los fondos europeos, que siguen siendo ese maná que no llega, pero ahora además viene con la polémica de cómo se distribuyen, que ya se veía desde el principio que podía ser una polémica llamativa a la hora de saber cómo se repartía esa ingente cantidad de dinero. Está con nosotros José Ignacio Echaniz, que es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias por acercarte a estas horas. Un placer. Tenemos encima de la mesa sobre todo esa reforma laboral, queda ya semanas, días, para que se llegue a la votación. ¿En qué punto está y por qué la posición del Partido Popular es la de estar en posición negativa, entendiendo también, por ejemplo, que la COE sí la ha apoyado y no siendo una reforma de la reforma anterior? Bueno, primero hay que decir que la COE no la ha apoyado en su totalidad. Ha tenido muchos problemas internos a la hora de negociar el resultado de su posición final, porque digamos que patronales tan importantes como la catalana, Foment del Treball, o la patronal madrileña, CEIM, y otras grandes, digamos, grupos empresariales relacionados con el automóvil, ANFAC, han estado en contra de esta reforma. Por lo tanto, no ha sido pacífico dentro de la propia COE. COE la apoya porque es una reforma menor y es una reforma que no destruye la anterior reforma laboral, que es la que realmente ha dado estabilidad a España en los últimos 10 años en materia de mercado laboral. Hay que recordar que cuando aparece la reforma laboral del año 2012 del gobierno de Mariano Rajoy, España está en una situación muy delicada. Hay una enorme inflexibilidad en el mercado laboral. Se han destruido 3,5 millones de puestos de trabajo. El paro ha subido casi un 15%. Y había una situación realmente dramática desde el punto de vista de los ingresos fiscales y de la capacidad del Estado de tener ingresos suficientes para mantener el estado de bienestar de nuestro país. Y esta reforma laboral pues, ha logrado a lo largo de todos estos años pues, generar más de 3 millones de puestos de trabajo, más de 500.000 cada año, reducir la tasa de paro un 10%, crear 123.000 empresas, crear 266.000 nuevos autónomos y pymes en nuestro país. Es decir, ha sido un motor de creación de empleo y de mejora de la situación económica del país. Claro, retocar esta reforma merece la pena si vas a hacer reformas más profundas en la misma dirección que ha sido tan exitosa, que es el de la flexibilidad y la capacidad de adaptación de las empresas o del mercado laboral de las empresas a la realidad de la situación española, que está viviendo, por cierto, una nueva crisis en este momento como consecuencia de la pandemia. Por lo tanto, nosotros lo que decimos como Partido Popular es profundizar en aquellas cuestiones positivas de la reforma laboral, sí, mejorar esa reforma, sí, pero empeorarla, retrasarla, hacerla más rígida, no, porque va a complicar el mercado laboral. Y lo veremos. Ya veremos cómo dentro de muy pocos meses la situación del mercado laboral empeora en el mercado español, ¿no? ¿Por qué creéis que puede empeorar? ¿Por la flexibilidad que se va a perder en ese nuevo formato de contratación? Sin duda, porque claro, la flexibilidad tiene que ver con que no exista una situación donde los convenios negociados previamente sean permanentes de cara al futuro. Eso significa que las empresas no se pueden adaptar a las nuevas realidades con la crisis, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, la inflación. Claro, la ultraactividad lo que significa es que tú no negocias a la baja nada de lo que ya estaba en el convenio anterior. Claro, eso significa que la empresa que está pasando dificultades no puede adaptarse a la nueva realidad, que es de dificultades y no es de bonanza como la situación anterior. O que el convenio prevalente sea el estatal o el autonómico o el sectorial por encima del de empresa, que permite ajustar a tu empresa respecto de la otra en función de tus propias circunstancias, es otra limitación, otra rigidez que impide, digamos, la flexibilidad, la adaptación de la empresa a la realidad de cada momento. Y por lo tanto, todos esos son elementos que uno sobre otro han generado un elemento de falta de flexibilidad que desde luego creemos que va a complicar el mercado laboral español en las próximas fechas, ¿no? Hay muchas empresas que no entienden de este movimiento del gobierno, que el gobierno haya dicho que gracias a cómo se ha reaccionado en el mercado de trabajo se ha impedido llegar a tasas de desempleo que superen el 25%. Pero eso se ha hecho con la ley del Partido Popular que ahora se quiere reformar. Es un poco incomprensible que España haya conseguido salir tan fantásticamente con esta ley de la mayor crisis o el mayor golpe que dicen que se ha vivido sobre el empleo, pero que ahora se reforme la ley. Es decir, con la reforma de la ley que ahora mismo quiere hacer el gobierno, ¿habríamos salido peor de esta crisis?
lo que lleva anunciando el Gobierno desde el año 18, en que se produce la moción de censura, es que va a derogar esta reforma laboral. Lo dicen los socios del Gobierno, todos los socios del Gobierno, y por lo tanto ese era el esquema en el que estaban trabajando. Por eso la patronal en este momento, el empresariado, lo que dice es, oiga, virgencita, que me quede como estoy, que no me toquen esta reforma de una forma más profunda que todavía complique más las cosas, ¿no? Pero es cierto todo lo que dice usted. Es decir, España lleva en los últimos 10 años creando empleo gracias a esta reforma. A mí me parece realmente esquizofrénico que la ministra de Trabajo esté presumiendo de las cifras de empleo que se crean con una ley que fue aprobada por el Partido Popular y diseñada por el Partido Popular y puesta en marcha por el Partido Popular y que incorporaba el instrumento de los ERTES. Yo no he oído otra cosa mayor en términos de presunción de esta reforma que el instrumento de los ERTES. Bien, pues los ERTES fueron instrumentos diseñados por la reforma laboral del año 2012 y por tanto por el Partido Popular. Si no hubiéramos tenido durante esta crisis ERTES en lugar de ERES, es decir, expedientes de regulación temporales de empleo en lugar de expedientes de cierre de las empresas, por decirlo de una forma sencilla, la situación económica de nuestro país sería en este momento mucho más dramática de la que es en este momento. Por lo tanto, afortunadamente tenemos esta reforma laboral todavía hoy en marcha. Sin embargo, ministra y sindicatos, aquí ha estado Unai Sordo, ha dicho reiteradamente que eso es una medida, que eso es una herramienta que ellos han puesto encima de la mesa. Es decir, aquella famosa rueda de prensa en la que se reía considerablemente la ministra diciendo que hasta los niños conocerían los ERTES en el futuro, cosa que tampoco tenía demasiada gracia en ese momento ni la tiene ahora, sobre todo para la gente que sigue en ERTE ahora, 2 años después casi. Entonces, esa medida ellos no podrían haberla aplicado sin la reforma que se hizo en su momento. Bueno, la pregunta que yo haría es, ¿conoce usted alguna reforma entre el año 2011 y la actualidad en materia del mercado laboral profunda donde se haya podido incorporar esa medida? No. Esta medida es una medida que estaba incorporada en el año 2012 y por tanto que forma parte de la reforma actual en vigor hasta estos momentos. Y por lo tanto la ministra presume de una gestión legislativa que no le corresponde, que le corresponde al Partido Popular. Y si en este momento han entrado en una reforma del mercado de trabajo español es esencialmente porque Europa lo pedía, era una de las condiciones para librar los fondos europeos, y en segundo lugar porque sabiendo que funciona bien se trataba de hacer una reforma menor que permitiese, digamos, manteniendo lo más trascendental de la anterior, hacer algunos retoques que se puedan vender como una reforma. En realidad no lo es. Y es un momento muy delicado la economía española y por tanto era el momento de hacer una reforma mucho más en profundidad. Nosotros hemos propuesto acabar con la dualidad del mercado de trabajo, es decir, que no haya personas muy protegidas por la seguridad social y otras muy poco protegidas. Esa dualidad se puede cambiar a través de instrumentos parecidos al que se ha puesto en marcha en Austria con la mochila austríaca, que permite que cuando te vas de tu empresa puedas llevarte tu mochila acumulada de indemnizaciones por despido de todas las empresas en las que has estado. Por lo tanto, tú tienes al final un ahorro a lo largo de tu vida laboral que puedes utilizar o bien como prestación por desempleo si te quedas en paro, o bien la puedes utilizar como una indemnización por despido en el caso de que eso ocurriese en algún momento de tu vida. Esos instrumentos de flexibilidad del mercado laboral en esa situación de despido o de desempleo es enormemente interesante. Y era el momento de hacerlo. ¿Por qué era el momento de hacerlo? Porque necesita un plus de financiación de cerca de 8.000 millones de euros. Como han dicho muchas instituciones económicas en nuestro país y fuera de nuestro país. Claro, 8.000 millones de euros más en el mercado laboral español solo se puede hacer si va a llegar un flujo económico extraordinario a lo que es el presupuesto general del Estado de nuestro país. Y eso solo va a ocurrir ahora, va a ocurrir en estos 2 años. Y por tanto, si desaprovechamos el año 22 y 23 para hacer reformas estructurales más profundas que mejoren la flexibilidad de nuestro mercado laboral, estaremos perdiendo una oportunidad histórica que no se repetirá en décadas en nuestro país. El otro punto lo ha señalado usted también en la respuesta, que son los fondos europeos. Hay una preocupación enorme en el empresariado de este país. Primero, en lo que ha tardado o lo que está tardando en llegar. Fue un maná que enseguida, en el 2020, se publicitó que iba a ser una cantidad ingente que ayudaría a las empresas a la transformación. Llevamos 2 años prácticamente de pandemia y prácticamente las empresas no han visto casi nada. Y ahora llega la duda de quién, cómo va a distribuir ese dinero y a quién le va a caer. Es decir, al final es una cantidad tan ingente de dinero que un mal uso de ese dinero tiene 2 consecuencias. Por un lado, la corrupción. Y que vaya a empresas que en el fondo
van por criterios no demasiado profesionales. Y en segundo, el desperdiciar, como usted decía también con la reforma laboral, un momento histórico que permite un cambio estructural tan fuerte que nuestra industria pueda convertirse en una industria puntera en salud, puntera en tecnología, puntera en todo lo que hacemos ahora mismo para competir. Y ahí ustedes están haciendo una acción muy fuerte de protesta y de queja. Yo entiendo que en los dos ámbitos en los que yo he comentado, pero ¿cómo ven esta situación? Porque perder esta oportunidad y además hacerlo de mala manera nos puede condenar 20 años por delante. Duda, esa es exactamente la reflexión que hay que hacer. En primer lugar, digamos que el primer mensaje del gobierno es: esta crisis se ha afrontado de forma distinta a la de hace 10 años. Y la primera reflexión que hay que hacer desde la seriedad es: la crisis que se comenzó en el año 2008 por Rodríguez Zapatero generó una caída de la financiación de los servicios públicos de un 10%. Es decir, ese austericidio no lo fabricó el Partido Popular cuando se encontró un déficit del 9% en la economía española. Lo hizo un gobierno que gastó más de lo que tenía, que puso en marcha instrumentos como el Plan E, de dilapidar dinero público de una forma realmente preocupante, y que generó un problema en la economía española. Bien, en estos momentos, la crisis del coronavirus, el parón de la economía como consecuencia de la crisis sanitaria, lo que hizo es una reacción de Europa abriendo las manos en materia de financiación, de posibilidades de comprar deuda de los países, de limitar las reglas fiscales estrictas que existían en la Unión Europea y permitir, por tanto, un flujo económico del que España, sin duda, va a ser uno de los más beneficiados porque partía de una situación peor. Claro, como usted muy bien ha dicho, el problema es cómo se utiliza ese dinero. Esa ingente cantidad de fondos de hasta 140.000 millones de euros en nuestra economía puede ser una palanca extraordinariamente importante para que España se ponga, digamos, al frente de la situación económica, de empleo, de crecimiento económico, de bajada de la inflación, de la deuda, de los etcétera, etcétera, de los tipos de todo, los elementos que configuran la macroeconomía, o perder una oportunidad histórica, no solo perderla como posibilidad de crecer, sino perderla porque esto va a generar 140.000 millones de euros de deuda adicional que nos va a poner por encima del 120% de deuda respecto a PIB en nuestro país, y esa situación sí que va a generar un problema no solo para la generación actual, sino para las generaciones futuras, que tendrán que pagar una deuda monstruosa, muy difícil de pagar por un país como España. Por lo tanto, es una situación realmente delicada, donde nos jugamos muchísimo. Los datos que tenemos de baja ejecución de lo que ya se libró en el año 2021, los datos que tenemos de cómo se va a administrar de una forma discrecional por parte del gobierno, sin una autoridad, digamos, independiente, sin una agencia independiente, profesional, que dirija los proyectos en la dirección adecuada para hacer las reformas que en este momento necesita España, y que si no las hace tendremos un problema respecto a nuestros socios y nuestros países limítrofes y países, digamos, compañeros dentro del espacio de la Unión Europea. Tenemos realmente una situación muy preocupante. Y nosotros lo que estamos diciendo al gobierno es que haga sus deberes, que los fondos, que los PERTEs no los otorgue discrecionalmente, que el flujo económico llegue a la pequeña y la mediana empresa, que es el 90 y tantos % de este país, que sea capilar, que llegue hasta el último lugar de la geografía nacional, que ayude a las instituciones públicas para que ayuden a su vez al empresariado, a los trabajadores y a toda la sociedad, a las familias, pero que no lo haga de una forma discrecional desde el gobierno, sectaria, ayudando solo a los propios y a los que, como hemos visto con el apoyo a la empresa Plus Ultra, que fue un drama desde el punto de vista de nación, el ayudar a una empresa de capital venezolano quebrada, que no tenía aviones, y sin embargo darle dinero de todos los españoles que vamos a tener que pagar en el futuro. Yo creo que ordenar estas cuestiones en términos de sentido común, de responsabilidad y de pensar en el futuro es lo que tiene el gobierno encima de la mesa. Y las noticias que tenemos hoy son muy preocupantes. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, José Ignacio Echaniz, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Es un placer poder poner un poco de foco en esos dos temas que a los empresarios ahora mismo les está doliendo la cabeza con ellos. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. Muy buenos días.